tal, señores? Bienvenidos a una nueva entrega de Espacio Abierto que hoy dedicaremos a la vivienda. Mejor dicho, al problema que supone para muchas personas el alquilar o comprar una vivienda. Intentaremos pulsar las claves del porqué y determinar cuáles podrían ser las soluciones. Ardua tarea. Antes de entrar en materia, nos ponemos en contexto a través del informe de Leticia Sánchez. La vivienda es, según el CIS, el principal problema para los españoles. Lo es desde hace un año de forma ininterrumpida. Así lo señalan en el barómetro de noviembre el 40% de los encuestados, 10 puntos más que quienes lo hacían en septiembre. Preocupa la falta de oferta y los precios cada vez más altos. El precio de la vivienda libre ha alcanzado en el tercer trimestre de este año los 2.153 euros el metro cuadrado, el mayor importe que se registra en toda la serie histórica desde 1995, con una subida anual de más del 12%. En 10 años la vivienda se ha encarecido más de un 40%. Aún así, en el mes de septiembre se vendieron en España casi 64.000 viviendas. También el mejor dato de la serie histórica en un mes de septiembre, con 5 comunidades autónomas en cabeza: Castilla-La Mancha, Navarra, Andalucía, Extremadura y Castilla y León, con crecimientos superiores al 8%. En la comunidad, Valladolid tira de la demanda y se sitúa entre las 15 capitales españolas con más demanda. En total se vendieron en Castilla y León 3.101 viviendas en el mes de septiembre, una cifra que solo se había superado antes en los años 2007 y 2008. Ha crecido especialmente en el primer semestre la compra por parte de extranjeros, un 25% más, aunque su porcentaje en el total sigue siendo reducido, menos del 10%. Se venden más viviendas y cada vez más caras porque se reducen las más asequibles, las que están por debajo de los 200.000 euros, que han pasado de representar el 60% del mercado hace apenas 5 años al 37%. En Castilla y León hay provincias con mucha más oferta de este tipo, como Zamora o Palencia, donde llegan al 70%, pero se ha reducido en todas. En Segovia es solo de un 37%. En 2024 se iniciaron en España 127.700 viviendas y se crearon 183.000 hogares, según la última estimación del INE, crecimiento que no suplen las nuevas viviendas. Esta semana el Defensor del Pueblo apremiaba a las administraciones a construir más vivienda pública para alquiler. La vivienda social en España apenas representa el 3,4% del parque total, cuando la media europea es del 8%. Ángel Gabilondo pide que las nuevas viviendas protegidas mantengan esa protección de manera permanente. El sector debe afrontar también el debate de la superficie, porque se estima que para 2039 los hogares unipersonales representarán el 33% del total, por encima de los hogares con 2 personas. En Castilla y León ya hay 4 provincias donde estos hogares predominan sobre el resto. Lo hemos visto, la compraventa de viviendas está en cifras similares a la burbuja inmobiliaria, a septiembre de 2007. Si bien la situación tiende a la moderación, no se debe tanto a no necesitar vivienda, sino a no encontrar producto que encaje con los salarios actuales. Existen fórmulas que democratizan el acceso al ladrillo. Nuestro invitado de hoy conoce bien la realidad del mercado inmobiliario y las alternativas que puede ofrecer su modelo de negocio. Fernando Gonzalo, CEO de Ausera. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación de Castilla y León Televisión. Muchas gracias, Marisa, un placer estar aquí. Bueno, la verdad es que el panorama es desalentador. No sé si es cuestión de que se ha construido poco en los últimos años, no hay oferta de suelo. ¿Dónde puede estar la clave? Difícil la pregunta, ¿eh? Sí, a ver, está claro que es un tema de oferta y demanda, y bajado más al detalle, pues como veíamos en el reportaje, es un poco la construcción de vivienda nueva y la creación de hogares. Claro. Se habla de que España fue campeona del mundo del fútbol en 2010, pero se habla poco de que también fuimos campeones unos años atrás en construcción de vivienda, 700.000 solo en 2006, o sea, más de lo que se hacía en Italia, Alemania y Francia juntas. Pero claro, ahora le hemos dado la vuelta a esa situación, porque si en su día se construían 2 viviendas nuevas por cada hogar que se creaba, eso era un problema, pero es que ahora es al revés. Se ha invertido. Ahora se ha invertido y el problema es que realmente no hay esas viviendas. Se está construyendo poco y cada vez hay más demanda. Demanda al final de perfiles jóvenes, pues que están muy bien en casa de los padres, pero al final, oye, quieren tener una vivienda para independizarse, y ya no es como hace unos años, donde esa independencia venía ligada al final a encontrar una pareja, querer casarse. Ahora los jóvenes tienden a querer independizarse para vivir solos
y el parque inmobiliario realmente no les está dando esa solución, porque hay muy poquita vivienda realmente unifamiliar. Es verdad que los perfiles de los demandantes de vivienda ahora mismo pues, no son personas con salarios altos, con un estatus de vida ya consolidado. Es verdad que hay mucha inmigración ahora mismo en Castilla y León y en España, y son precisamente esos colectivos jóvenes, inmigrantes, los que están demandando esa vivienda. ¿Sería la solución las viviendas de protección oficial? Tiene que ser parte de la solución, pero no puede ser la única solución. Al final no podemos esperar pues, que el problema actual, que se nos ha ido de las manos, como mínimo hacen falta 700.000 viviendas, a corto plazo, pues no puede venir ni del desarrollo de suelo nuevo, porque sabemos que los tiempos se dilatan muchísimo, pero tampoco se puede pensar que eso, bueno, pues oye, hay que hacer más vivienda social y con eso ya hemos conseguido solucionar el problema. Es una mezcla de tantas situaciones que focalizarlo solo una sería equivocarse. Mencionaba precisamente los años previos a la ruptura de la burbuja inmobiliaria. En aquel momento la mano de obra en la construcción era boyante, había muchos promotores, era fácil construir. Ahora la cosa es complicada, incluso aunque quieras hacerlo. Claro, remitirnos a esa época pues también tiene su riesgo, porque al final es verdad que cualquier persona, empresa, podías ser promotora porque ibas al banco, pedías financiación, porque a su vez pues los bancos concedían hipotecas a cualquier persona. Los cimientos de esa situación eran humo y al final así se demostró. Estábamos apoyados en crédito ficticio y por eso se cayó todo como un castillo de naipes. Entonces, la parte de que se construya mucho está bien, pero no la manera en la cual se accedía, porque luego pasó lo que pasó. Esas viviendas se construían y algunas se quedaban a medias y de hecho todavía seguimos pagando las consecuencias de que no se terminaran. Entonces yo creo que está claro que hay que tomar medidas para que se fomente esa construcción, que los promotores pues, tengan predictibilidad en sus operaciones, al final que puedan saber más o menos cuántos años les puede llevar liberalizar un suelo, conseguir una licencia. Los costes al final de los, como decías, de los materiales se han disparado. Claro, si le pides a un promotor que se meta en una operación tan grande, le tienen que salir los números y a día de hoy a muchos no les salen, con lo cual ya no es simplemente que el banco les vaya a conseguir ese crédito o no, sino que al final les pueda interesar llevar a cabo esa operación. Entonces va a haber que tomar medidas realmente para que desde el sector privado también interese construir vivienda nueva. No, es interesante. Bueno, queda mucha conversación por delante, Fernando, pero tenemos que hacernos unas preguntas. ¿Cuál es la realidad que se vive en Castilla y León en este sentido? ¿Qué diferencias encontramos en esta comunidad respecto al resto? ¿Los precios han convertido la vivienda en un artículo de lujo? Bueno, pues vamos a responder a estas cuestiones a través del reportaje elaborado por Rubén Hernández y José Bermúdez. Castilla y León se ha incorporado con sus características a ese aumento en el tráfico inmobiliario, eso es indudable. No tenemos el problema que tienen en Cataluña, no tenemos el problema de Madrid. El mercado de vivienda es mucho más estable, lo cual no quiere decir que no tenga ciertas zonas con ciertas tensiones. Los precios se han disparado. La oferta, lo que estamos notando es que cada vez es más escasa y eso es lo que está produciendo que haya tanto movimiento. La cantidad de trabajo que hay ahora, que las empresas no llegamos vamos por detrás. No podemos abarcar más trabajo porque no tenemos más mano de obra. Estamos viendo un desequilibrio muy grande entre lo que es la oferta, que no es que sea poca oferta, pero sí estamos viendo un desequilibrio muy grande entre la oferta y la demanda. ¿Por qué? Porque hay mucha demanda. Cada vez hay menos casas a la venta, se está haciendo menos obra nueva, el gobierno no realiza vivienda pública, no desarrolla el suelo, y entonces eso está creando pues esta gran demanda. El mercado está activo, que se hacen operaciones. De ahí a que se venda todo, pues hombre... Es verdad que se vende todo, pero se vende todo lo que está en el precio de mercado. Como estamos en un momento un poco loco,
Pues en menos de 3 meses se venden las casas, incluso hay veces que sacamos producto que consideramos nosotros que es un producto muy bueno, es decir, que no es que sea económico, que es un precio elevado, pero hay determinado tipo de oferta que nos desborda el teléfono. Hay clientes que se enfadan y han venido a la inmobiliaria diciendo que ellos han sido los que han llamado a los 20 minutos de publicarse el anuncio. Pero claro, ha entrado tanta llamada de teléfono que al final tienes que dar un orden. La vivienda está cara, no hace más que subir precios. Hay muchos factores que influyen en ese encarecimiento de los precios. Ya una vivienda nueva no puede ser barata. Todavía no se ha llegado al precio medio del 2007. El precio medio de 2007 era 1.224 euros el metro cuadrado y el precio medio de 2024 ha sido 915. Los requisitos del Código Técnico de la Edificación, los aislamientos previstos para conseguir una buena eficiencia energética suponen mayores costes de construcción, la falta de mano de obra. Es decir, hay muchos factores. Por debajo de los 200.000 cada vez hay menos viviendas y la demanda de clientes es tan alta que al final las viviendas vuelan. El ciudadano medio pues es una persona entre 25 y 35 años y casi siempre se compra en pareja y casi siempre son personas, yo no conozco las condiciones económicas de estas personas, pero bueno, puede uno tomar o sacar alguna conclusión pues con un trabajo más o menos estable. Estamos notando que hay mucha gente que compra con fondos propios o financia poco. Mi impresión es que hay algunas, pero no tantas. Un porcentaje elevadísimo se compra con financiación. En Castilla y León tenemos muchísimas viviendas vacías. ¿Dónde están? Donde no hay demanda. Es decir, en el medio rural. En cuanto anunciamos pisos de alquiler, entran muchísimas llamadas. El propietario tiene miedo a tener que sufrir un impago y tardar en recuperar esa vivienda. Eso hace que se eche para atrás y que muchas viviendas que podían estar en alquiler al final salgan a la venta o se queden vacías. La principal demanda es la seguridad jurídica, los incentivos al alquiler, es decir, hace falta una motivación para sacar un bien que nos ha costado mucho dinero, donde tenemos los ahorros de nuestra vida en muchos casos y necesitamos una certeza, una tranquilidad, aunque si no me pagan recuperar la vivienda con cierta rapidez. Y desde luego de ayudas a la rehabilitación. Vamos a unos tiempos donde podemos llegar a tener problemas incluso para alquilar o vender nuestras viviendas si no tienen la calificación energética necesaria. El mayor problema de las empresas constructoras es no encontrar gente, pero un problema realmente grave. Yo llevo 35 años en la profesión, nunca he conocido esta escasez de mano de obra. Hemos tenido que rechazar proyectos por falta de mano de obra porque llegamos hasta donde llegamos. La solución fundamental que estamos encontrando es la inmigración y aún así no llegamos a cubrir, no llegamos a cubrir. De hecho, hay alguna constructora que me decían que es que no encuentran alicatadores, que se están planteando ya incluso a veces poner papel en trabajar con decoración y no azulejar. Sí, va más porque, claro, el personal se jubila y llega una edad en que no hay relevo. La formación profesional podía ser una solución. Los datos dicen que ni se ha alcanzado el número de viviendas que se vendieron en 2007, ni muchísimo menos el precio por metro cuadrado, y que el endeudamiento de los hogares es ahora la mitad. En el 2007 había un exceso de oferta
y la demanda era igual o inferior, y ahora estamos en lo contrario, es que apenas hay oferta. Si no pasa nada que dañe todo este sistema, en principio no tiene pinta de que esto vaya a cambiar. Lo que se tienen que hacer son medidas para que haya más producto, y eso será lo que nivele un poco el mercado. Hace falta vivienda pública de alquiler asequible, sobre todo pensando en los jóvenes. Más VPO, es que no se está haciendo nada, entonces al final los jóvenes no tienen posibilidades de acceder. Siempre, toda la vida se ha apostado por el ladrillo, siempre, porque el ladrillo es un bien tangible y es un bien que sigue revalorizándose. Puede tener momentos de estancamiento, incluso con un golpe como el de la crisis financiera, de bajar de precio, pero a la larga siempre sube de precio. Yo creo que en 2-3 años va a haber una inercia de subida. Fernando, da la sensación de que en todos los sectores vinculados a la vivienda hay cierta impotencia ante la realidad, porque parece que sabemos cuál es el problema y también sabríamos las soluciones, pero no se están acometiendo. Es que las soluciones muchas veces tienen que ser radicales, y cuando hablamos, por ejemplo, que la gente se llena la boca muchas veces, un gran pacto de Estado para la vivienda. Sí. En realidad es un poco una quimera, porque estamos hablando de que se tiene que poner de acuerdo, para empezar, partidos políticos, luego sector público y sector privado, y al final la vivienda, pues en el momento en que la politizas, ya estás buscando el cortoplacismo, y la solución está claro que no es a corto plazo. Estamos hablando que si queremos meter cientos de miles de viviendas y que sean viviendas que coincidan realmente con la demanda que está habiendo, no es una solución que el político de turno que tome ahora seguramente la vaya a disfrutar él estando en el poder. Claro. Estamos hablando de que tienes que tomar decisiones hoy para dentro de 10 años que se mejore la situación. Entonces hay que alternar entre el cortoplacismo, el medioplacismo, y tener esa visión de Estado que, por desgracia, pues es muy complicado que podamos tenerla. El hecho en sí de que, como comenta, sean 10 años el margen que nos lleve hacia la solución, ¿qué soluciones nos permite acometer ahora? Si no es liberar suelo, construir vivienda, ¿qué podemos hacer? Bueno, porque años... los jóvenes de hoy son jóvenes hoy, claro. Pero dentro de 10 años ya necesitarán otras realidades. 10 años siendo optimistas. Porque a veces el desarrollo de un suelo te puede llevar 20 años. Al final tenemos un cuello de botella claro, que es las grandes promociones, pero no solo empezar a hacerlas ahora. O sea, todo lo que viene acumulado de años atrás, que al final pues están paralizadas por diferentes motivos, y ahí hay una regulación pues, que puede abrir, digamos, esa lata para que empiece a canalizarse y se acabe construyendo, pues no ya en 20 años, sino lo que ya está un poco más desarrollado. Pero luego también hay otro tipo de soluciones que se pueden hacer para incentivar, pues, por ejemplo, la rehabilitación. Al final son procesos más cortos. Nosotros en Hausera justamente nos dedicamos a esa parte. No desarrollamos suelo, por suerte. No porque tenemos es verdad plazos. Que los plazos se demoraría mucho, claro, el proyecto y el modelo que vosotros estáis acomodando. Nosotros al final lo que buscamos en nuestras operaciones pues es poner vivienda en el mercado asequible, en una zona con alta demanda para el público que lo está buscando en ese momento, pero también en el tiempo. Nosotros, al final, somos una plataforma de inversión inmobiliaria donde alguien quiere participar en un proyecto y quiere tener rentabilidad. No le puedes decir que a 20 años el dinero que ha puesto hoy le puede generar algo. Entonces, ese producto que buscamos, precisamente, pues creo que está dando en la clave de, aunque sea una solución que es una gota en el océano, pero ya es algo que es activable a corto plazo. Un edificio que está fuera de mercado, devolverlo al mercado, convirtiéndolo en una vivienda nueva, donde has mantenido la estructura, pero quien la compra está comprando realmente a un precio muy competitivo y en unos tiempos en el que no tienen que, pues como cuando quieres meterte en un desarrollo inmobiliario y te dicen, pues a lo mejor en 5 o 10 años puedes tener tu casa. O sea que puede ser vuestro modelo, el de Hausera, puede ser esa solución cortoplacista para dar cabida a esta demanda actual, la de hoy. Cuéntanos un poco cómo habéis hecho nacer y crecer este modelo. Porque claro, es un modelo absolutamente inédito, no conocíamos esta forma de rehabilitar viviendas. Imagino que hubiera un precedente como para pensar que precisamente esta era la tecla que había que tocar en este momento, ¿no? Sí, o sea, lo primero de todo, dejar claro que el objetivo de una empresa como la nuestra no es solucionar el problema de la vivienda. Eso es
contribuir, o sea, por lo menos a no empeorarla, ¿vale? Y es un poco la consecuencia pues, de la actividad que tenemos. Al final, pues nosotros lo que buscamos es permitir que participen en nuestras operaciones inmobiliarias al mayor número posible de personas que les gustaría entrar en el sector del real estate, invertir, pero que tiene algún tipo de limitación, bien económica, porque no tienen la capacidad de poder hacer por su cuenta una operación inmobiliaria, o no tienen los conocimientos, o no tienen el tiempo. ¿Qué ocurre? Que nosotros lo que buscamos es precisamente que al hacer nuestras operaciones, permitiendo que mucha gente participe, pues lo que buscamos es que el trasfondo, lo que ocurre al final es que se genera un hogar, una vivienda nueva que encaja pues, con un hogar necesario en una zona. Es decir, buscamos pues, ese tipo de producto que se está demandando, que son viviendas pequeñas, normalmente, sobre todo en España, pues 40, 50, 60 metros cuadrados, para ese perfil joven que le encantaría seguramente irse a vivir a un chalet, pero la realidad es que se puede permitir ese tipo de vivienda y siempre hacemos una salida, o sea, una venta que esté por debajo del precio de mercado. Con lo cual, no es ni mucho menos la solución a la vivienda, pero gotita a gotita, por lo menos contribuimos a disminuir el problema, no a aumentarlo. ¿Los inversores saben en qué están invirtiendo? Es decir, ¿cuál es el inmueble que se va a rehabilitar? ¿Dónde va a estar ubicado? ¿Cuál puede ser la rentabilidad? Porque al final es verdad que cuando uno apuesta por un modelo como este, tiene que haber un poquito de garantía, ¿no? Al final de este proceso. Claro, o sea, al final la clave es que ellos hacen la misma operación, por así decirlo, que si lo hicieran por su cuenta, y por lo tanto los procesos vienen a ser los mismos. Pues voy a comprar algo que está en un estado y que lo voy a poder comprar a este precio, con el objetivo de reformarlo, y me va a costar pues esta parte de impuestos, la reforma, etcétera, y lo voy a tener que vender a este precio. ¿Ese precio está por debajo del precio de mercado en la zona y hay realmente demanda? Pues al final los inversores que participan en los proyectos pues tienen dos variables: la rentabilidad que pueden obtener y el tiempo en el que lo pueden obtener. Entonces, a partir de ahí nosotros lo que añadimos también es el cuánto dinero hace falta para financiar este proyecto. Y es algo muy agradecido, pues porque al final ellos mismos pues ven que no solo están participando en una operación inmobiliaria que les puede reportar un beneficio, sino que además, pues, de manera indirecta, pues están contribuyendo, como decía, a ayudar en esa zona a que haya más vivienda. Incluso en algunos casos los inversores son de la propia zona y se acaban quedando con uno de los inmuebles, que es algo ya como lo más bonito de todo. Cerrar el círculo ya. Claro, o sea, que alguien te diga, quiero invertir en este proyecto, porque, por ejemplo, tenemos un proyecto muy bonito en Molina de Segura, en Murcia, un edificio que se quedó sin terminar o al 80% por la crisis inmobiliaria, y fue vandalizado, es decir, se llenó de ocupas, se destrozó por dentro y ahora lo estamos devolviendo al mercado en una zona donde realmente hay mucha demanda. Pues hay muchos inversores del pueblo, de la localidad, que nos dicen, ¡buah, qué bueno que este edificio vaya a volver a la vida! Y es que encima yo estoy buscando una vivienda. Oye, ¿a qué precio se va a vender? Pues que está por debajo de lo que se está vendiendo en la zona. Participo en la inversión y luego, a su vez, me puede interesar quedarme yo con una de las viviendas. Es verdad que es rehabilitar una vivienda en una zona que puede ser un barrio absolutamente atractivo, pero que además que quizás ese elemento ahí enclavado pueda convertirlo a medio o largo plazo en casi un gueto. Es decir, los propios vecinos de esa zona necesitarían que esa vivienda estuviera en su pleno apogeo para precisamente evitar esas consecuencias a medio plazo. ¿Qué edificios estáis rehabilitando? ¿Qué tipo son? ¿Tiene que ser viviendas antiguas, viviendas en construcción, o puede ser cualquier otro edificio? Al final, nosotros trabajamos siempre con un tipo de producto que en su día fue algo o estuvo cerca de serlo, pero lleva mucho tiempo sin uso. Por ejemplo, hoteles abandonados, al final abandonados, que quebraron en su día, no tienen actividad, y al final son grandes construcciones que puedes hacer un cambio de uso a vivienda. En su momento trabajamos locales comerciales, pues al final bajos muy grandes, que igual, pues con el auge del comercio electrónico y demás, pues se quedaron sin actividad, pues los convertíamos en vivienda. Al final, todo lo que sea un edificio que mantenga una estructura, que lógicamente pues la estructura esté en buen estado, y para eso hacemos todos los estudios previos, es potencialmente pues una futura vivienda donde lo haces todo íntegramente desde cero y los tiempos y los costes son otros. Veíamos al final en los reportajes pues, la duración de este tipo de proyectos, empezando desde el punto inicial de pues, quiero liberar un suelo hasta el punto final de se lo vendo a alguien. Eso es una travesía en el desierto
bueno, no se la deseo ni mi peor enemigo. Precisamente ese tramo de la gestión creo que es el que compensa el que siempre se haya dicho que una rehabilitación siempre cuesta mucho más que levantar un edificio de nueva planta. Ese primer tramo burocrático es el que compensa la operación, ¿no? Claro, si todo fuera muy claro y muy predecible y por tanto se supiera cuánto tiempo tardas en cada parte del proceso, pues al final te saldría mucho más económico desarrollar desde cero que rehabilitar. La realidad es que si se te dilata en el tiempo, pues tú al final estás asumiendo unos costes financieros, pues te aumentan pues, los posibles préstamos que puedas tener para llevarlo a cabo. Al final no es lo mismo estar esperando 1 año, 2 años de una licencia que 10 años. Entonces, bueno, es un tipo de modelo que es más predecible y no tendría sentido en una plataforma de inversión colectiva como la nuestra. Pues puedes decirle a alguien, vas a obtener una rentabilidad X, pero no sé cuánto tiempo. Es que se puede triplicar lo que te estoy diciendo. No tendría sentido. De todas maneras, este modelo sería aplicable solo a grandes ciudades, a zonas urbanas. Por ejemplo, Castilla y León sería un buen territorio para aplicar este modelo. Pues es un modelo que funciona, sobre todo cuando conoces muy bien la zona, donde sabes al final qué se está necesitando en esa zona concreta y cuando esa zona tiene, en nuestro caso, activos pues que en su momento pues, se quedaron abandonados. Hay mucha vivienda que realmente no tiene ahora mismo nadie viviendo, pero porque puede haber problemas de herencias, y ese es el motivo por el cual si se pelean los hermanos por la herencia y tal, pues al final no sale a mercado. Pero hay otros directamente que son grandes construcciones que devolverles a la vida cuesta, y no es tan sencillo realmente pues, el poder identificar estas oportunidades. Seguro que en Castilla y León hay muchas zonas donde se podría dar un modelo así. En nuestro caso, nosotros operamos en las zonas donde tenemos estructura propia. Claro. Sí, porque gestionáis desde el inicio hasta el final. Exacto. Todo ese desarrollo, ¿no? Claro, hacemos la búsqueda del activo, toda la parte de licencia, que es fundamental, porque bueno, en este país, como decimos siempre, cambias de calle y te ha cambiado la regulación. Y a lo mejor un cambio de uso que tú en tu zona sabes cómo hacerlo y que se puede, un poco más allá ya ha cambiado. Claro. Pues hacemos esa parte de lo que es las licencias, toda la burocracia, hacemos la promoción inmobiliaria y hacemos también la venta. Con lo cual, bueno, al controlar todo el proceso reduces riesgos, pero a su vez te obligas a hacerlo en la zona donde tienes estructura. No descartamos en un futuro a lo mejor poder venir a Castilla y León. De todas maneras, es verdad que hemos visto en el reportaje que se necesita mano de obra. Yo no sé si tenéis un equipo de albañiles, pintores, bueno, lo que es todo el sector en cuanto a esa falta, ese déficit de la construcción, si vosotros lo tenéis resuelto. Inicialmente sí que teníamos equipo propio, a medida que fuimos creciendo no tenía sentido y lo que hacemos es, nos encargamos de hacer la promoción, de pues, controlar todo el proceso, pero externalizamos la construcción en sí. Y efectivamente sí que notamos que las constructoras también tienen problemas de acceso a esos perfiles, porque, bueno, en su época, hace, no sé, 20 años, pues a lo mejor alguien de 18 decía, oye, me voy a meter en la construcción, porque esto aquí hay una salida muy, muy importante, y efectivamente durante unos años ganaba bien de dinero, se formaba esa persona y acababa siendo un alicatador bueno. Pero luego todo se vino abajo y ahora a lo mejor esa misma persona... Sí, se ha derivado a otros sectores, claro, evidentemente. Entonces sí que es complicado encontrar esos perfiles. Volviendo a Castilla y León, cuando hablaba de rehabilitar viviendas, es verdad que hay un problema que se ha generado últimamente o por lo menos que se ha visibilizado en Castilla y León, que es que se están asentando muchas empresas en el medio rural, pero que precisamente esas empresas que tienen que atraer a trabajadores después no tienen precisamente dónde darles una vivienda ocupacional, que vivan en el propio pueblo. Rehabilitar, no sé, viviendas del medio rural, antiguas casas, ¿se podría hacer para solucionar esta otra derivada que también es una importante en nuestra comunidad? Pues al final, si hay demanda, pues es muy fácil también encontrar esa oferta. De hecho, la mayoría de las viviendas que están sin habitar en España pues no están en las zonas donde a la gente le gustaría que estuvieran, no están en las grandes capitales. Entonces, es seguro que Castilla y León es una de las zonas donde más vivienda de este tipo puede haber. Y al final, justamente el problema que has mencionado es el más raro, que lo que no se encuentre sea vivienda y si haya trabajo, porque normalmente lo que ocurre pues es que las personas tengan que irse a trabajar fuera de la zona y donde tengan problemas de encontrar vivienda sean pues en Madrid, Barcelona y demás. Que no deja de ser algo sorprendente, porque cuando hablamos de realmente falta vivienda, la vivienda está carísima. En Madrid, por ejemplo, que es la capital de provincia más cara a nivel de precio de metro cuadrado, más de 5.000 euros el metro cuadrado,
Aquí en Castilla y León están las dos con el precio por metro cuadrado más bajo. Palencia y Zamora, 1.200 euros. Y hay mucha vivienda. Entonces dices, oye, ¿por qué alguien se va de estas zonas donde podría adquirir una vivienda a 1.200 euros el metro cuadrado, se va a Madrid a pagar 5.000? Está claro que pues, una parte seguramente sea el tema de poder acceder a un mercado laboral diferente. Pues a lo mejor no hay que tomar una gran medida a nivel pacto de Estado que impacte directamente en la vivienda, sino algo que indirectamente beneficie a ese desequilibrio que existe ahora mismo, descompensarlo. Si, por ejemplo, apuestas por esas zonas y llegas a conseguir que una persona que viva en Palencia o en Zamora no tenga que irse a vivir a Madrid, Barcelona, etcétera, pues al final podrá acceder a ese tipo de vivienda y reduces la presión de esas zonas. Pero claro, es algo mucho más elevado y volvemos a hablar de grandes decisiones que se tienen que tomar que no son sencillas. Hablaba de que la gente de Madrid está pagando el metro cuadrado de forma exorbitada y estamos viendo precisamente Castilla y León, que está en AVE a una hora, por ejemplo, Valladolid-Madrid está a una hora, pues muchas transacciones, compras de madrileños en Valladolid, por ejemplo. Entonces, bueno, al final es verdad que están buscando una salida pues ante esas dificultades. Sí, yo tengo amigos, por ejemplo, de Madrid, que trabajan en Madrid, pero viven en Segovia. Porque ya no es como antes, claro. ¿Cómo vas a vivir en una zona tan alejada? Al final echan números, dicen, bueno, además con el auge del teletrabajo, yo tengo que bajar a Madrid dos, 3 veces por semana, haces números, oye, y puedo optar a una vivienda más grande, más confortable, y soy yo el que me sacrifico, teniendo a lo mejor 2 días en el que tardo más en ir al trabajo, pero es que si viviera en Madrid, a lo mejor también tardo 1 hora en ir al trabajo, con lo cual va a haber un poco también esa vuelta a estas zonas, pero no de gente que regrese porque en su día se fue, sino que de Madrid se vayan a estas zonas limítrofes. De todas maneras, en busca de soluciones, es verdad que rehabilitar viviendas abandonadas o en todos los sentidos, como me ha comentado, puede ser una opción, pero la de rehabilitar locales, garajes, bajos de viviendas, es decir, esas otras opciones que estamos viendo, ¿es una opción óptima o es ya construir sobre lo que no es posible habitar? Ya, es complicado y suena a medida desesperada. Al final, una cosa es un local comercial, que al final está en primera línea de calle, bueno, con sus requisitos, y al final, bueno, puedes convertirlo en una vivienda que quede estable y bien. A lo mejor ya si estamos hablando de, pues en una casa que tienes ahí un sótano sin ventilación, al final ya sería demasiado desesperado. Lo que sí se está poniendo ahora un poco más de moda es hablar de temas de la densidad vertical, donde se está hablando ya de empezar a construir más alto, que puede ser una de las medidas que a corto plazo pues puede hacer que haya más viviendas, sobre todo en zonas tensionadas. Oye, no hay suelo, pero sí que hay edificios y se puede permitir a lo mejor aumentar la altura. Eso no gusta, es una decisión... Bueno, fue además una medida que se tomó hace unos años en que las ciudades no permitían elevar más de 3 alturas, claro, por sostenibilidad, por calidad de vida. Y tiene todo el sentido, porque al final, oye, a nadie nos gusta pues, ciudades donde tú tienes tu casa y no puedes ver el horizonte porque todos son edificios altos. Pero claro, estamos hablando de un problema muy grave, el de la vivienda, que si no tomamos decisiones que no nos gusten, pues el problema pues, se va a ir expandiendo. Entonces, o se toma una muy radical que cambia todo, o al final estos son, bueno, pues microacciones que contribuyan a un bien mayor, porque si no, los jóvenes a día de hoy, que tengan 18 años y vean la situación, y si no ven unos cambios radicales con decisiones realmente que puedan mover la aguja, claro. es que yo no sé cómo vas a poder motivarles pues para que vayan, por ejemplo, a votar y sepan que ese voto puede cambiar su realidad, porque la situación para esas personas es dramática. Veíamos en el reportaje que la situación, si todo sigue como está y parece que no hay cambios en breve plazo, a corto plazo, no tiene tope. Es decir, no sabemos hasta dónde vamos a llegar. A ver, yo creo que vamos a llegar a una situación en la cual ya asumamos que es normal vivir con tus padres hasta los 40 años, y no debería ser normal. La media en Europa, por ejemplo, de los jóvenes que se emancipan son 26 años. En España superamos los 30. No creo que a nadie, por norma general, le guste con 30 años vivir con sus padres. Pero seguramente es que no ha tenido la capacidad de independizarse por los precios. Entonces, ¿hasta dónde vamos a poder tensar esa cuerda? ¿Cuánto le puedes pedir a una persona que se quede viviendo con sus padres hasta que esa persona ya estalle? Yo creo que tenemos, por suerte, cubiertas muchas necesidades, y la parte de la vivienda se puede cubrir pues muchas veces tirando de familiares. No estamos hablando de, pues, oye, no tengo para comer, pero la vivienda te puedes
con perdón, fastidiar y vivir con tus padres, pero la solución no tiene que ser esa. No tiene que ser que una persona se resigne a, bueno, pues vivo con mis padres o me independizo con 5 amigos a vivir en un zulo. Entonces, por eso que es más grave, yo creo, el problema simplemente de que la vivienda está cara, sino qué consecuencias supone que la vivienda esté cara y quién lo está pagando. Bueno, de hecho, es sorprendentemente, bueno, ahora en este contexto no lo es, pero bueno, hemos venido de muchos años con preocupaciones de la sociedad muy variopintas. Ahora mismo, la mayor preocupación de la sociedad española es la falta de vivienda. Se ha convertido en el capítulo 1 de la preocupación del ciudadano de a pie. Y supongo que eso sí que puede ser complicado. Además, en un contexto en que España siempre ha tenido esa cultura de la propiedad. En otros países europeos han sido más de alquileres. Ahora mismo las opciones son similares. No hay ni una mejor que otra, ni una más fácil que otra. Sí, es que ahora alguien te pregunta, oye, ¿qué hago? ¿Alquilo? ¿Compro? Y dices, es que es muy complicado que haya una opción buena, porque es que las dos ahora mismo te van a requerir que una parte muy importante de tu sueldo vaya destinado a cubrir o bien la compra de una vivienda o bien el alquiler, pero es muy difícil predecir si es mejor hacerlo hoy que mañana. Si ves cómo va el crecimiento, pues lo normal sería que digas, cuanto antes compres, mejor. Si es que ha subido la vivienda un 12% este año, sí, pero es que a lo mejor el año que viene ya en vez de un 12 ya va a haber subido un 15% interanual. Entonces, o quiebra todo y al final de repente hay una bajada muy grande, pero claro, no es una quiebra que venga como en 2008 con el tema de la burbuja, claro. Porque al ser diferente, al final esto es un tema de necesidad, no es un tema de que esté inflado. Entonces, bueno, va a ser muy complicado que a esos jóvenes se les dé una salida que realmente la puedan abrazar como una solución, que ya vean como, oye, pues una solución que realmente nos viene bien a los jóvenes y que no sean parchecitos. El alquiler ahora mismo, bueno, es verdad que está venido a menos por la situación de la ley de vivienda. Es verdad que no garantiza a los propietarios ninguna seguridad. La declaración de vulnerabilidad puede precisamente coartar las expectativas de cualquier propietario que quiera sacar su vivienda. Ese es un hándicap también absoluto para disuadir a los propietarios de sacar sus viviendas al alquiler. Claro, al final todo lo que sea inseguridad pues repercute en, pues me tengo que pensar 2 veces si me merece la pena poner mi vivienda en alquiler. Antes a lo mejor tus preocupaciones eran si doy con unos inquilinos que me la dejan, cuando me la devuelvan, me la dejan destrozada y tengo que pues, meterle capas de pintura extra. Sí. Ahora no, ahora es que realmente hay ciertas situaciones en las cuales pues, incluso sin maldad, o sea, una familia que no pueda seguir pagando, bueno, pues el sistema les permite pues, quedarse en esa vivienda y al final quien lo está pagando es el propietario, con lo cual se está trasladando ese problema al final a las personas que tienen que poner vivienda en el mercado en alquiler y claro, muchas veces pues son conservadores porque es su dinero, no estamos hablando de grandes propietarios, que parece que el problema es las grandes empresas, muchas veces son particulares que tienen una única vivienda que en su momento fue fruto de sus ahorros y que, oye, como ese extra que tienen de ingreso por alquilarlo se les vaya porque hay una ley que permite que alguien esté ocupando su casa y no les pague nada, pues oye, esto va a hacer que muchas personas individuales no alimenten ese parque inmobiliario porque al final dicen, mira, prefiero dejarla cerrada, ¿vale? Porque se va revalorizando sola, precisamente porque sí, claro, vamos así. Invertir en ladrillo dicen que es una garantía. Y voy a ganar más teniéndola parada que arriesgándome a tenerla alquilada. La solución, y nos vamos a publicidad en unos instantes, la solución, por lo tanto, es a la hora de construir, hacer precisamente viviendas más pequeñas. Es decir, ahora mismo la fórmula de joven, matrimonios o no, parejas, es decir, el modelo familiar, el modelo ahora mismo es otro, no para construir de 120 metros. Es que la realidad es esa. Si vemos ahora mismo quién está accediendo a esa vivienda o quién necesita la vivienda, pues son jóvenes, inmigrantes y lo que están buscando son viviendas unifamiliares. Hemos visto que en los próximos años va a crecer un 20% el número de hogares y la mayoría van a ser unifamiliares. Sin embargo, desde hace 25 años, en España, las viviendas que se construyen son de más de 100 metros cuadrados de media. Hace 25 años a lo mejor tendría sentido, a día de hoy, que se siga construyendo sobre todo viviendas de 100 metros cuadrados, cuando la sociedad te lo está diciendo. Yo necesito y me puedo pagar una casa de 40, 50 metros cuadrados. Pues hasta que no haya ese equilibrio, pues esas viviendas van a tener un tipo de comprador que a lo mejor son pues, turistas, etcétera, pero no va a solucionar el problema. Entonces yo creo que sí, que parte de la clave es asumir eso. ¿Qué se necesita? ¿Vivienda pequeña? Demos vivienda pequeña. No es algo malo.
Nosotros, por ejemplo, pues cada vez que lanzamos una operación en España para este perfil y lanzamos apartamentos de ese tamaño, siempre hay una parte de gente que te dice, oye, pero es que al final estáis fomentando que la gente viva en inmuebles pequeños. Digo, no es que lo esté fomentando. Ojalá pudieran vivir en otros inmuebles, pero es lo que están necesitando. Entonces, bueno, y la prueba es que cuando lanzamos ese tipo de proyectos, o sea, no solo luego la venta es muy rápida, sino que también gusta mucho al inversor porque sabe que esa venta va a ser rápida, sabe qué es lo que demanda el mercado. Esa es la realidad ahora mismo. Bueno, como decía, vamos unos instantes a publicidad y volvemos enseguida con Fernando, es el CEO de Hausera, que va a recibir las preguntas de unos estudiantes muy curiosos sobre el sector inmobiliario. Ahora volvemos. Ya estamos de vuelta en Espacio Abierto. Hoy estamos abordando la problemática respecto a la dificultad para adquirir viviendas, para alquilar viviendas. Es el problema número uno para los españoles y evidentemente después de analizar los problemas y las posibles soluciones, creo que a corto plazo, Fernando, no se va a resolver tan fácilmente. Estamos hablando con Fernando Gonzalo, CEO de Hausera, un modelo que puede solucionar una parte de este problema. Y espero que sigáis expandiéndoos para dar esas soluciones que, bueno, conciliando con las administraciones también puede ser rentable. Le comentaba, vamos a tener esas preguntas de los estudiantes de comunicación del campus María Zambrano de Segovia. Vamos con esa primera cuestión. ¿Sigue habiendo muchos pisos abandonados de la época del boom de 2007? Pues sí, hay muchos, de hecho ya muchos han salido a mercado y es verdad que ha permitido pues que empresas como la nuestra accedan a un producto muy asequible, oye, le pueda dar forma y volver a devolverlo al mercado. Pero de esa época también queda mucho que directamente se quedó en un estado que a día de hoy prácticamente es irrecuperable. Es difícilmente recuperable y que te salgan los números. Bien, pues vamos con la segunda. ¿Invierten también los jóvenes en vivienda? Pues a ver si tienen capacidad. Me encanta la pregunta porque justamente este modelo donde se puede acceder a invertir en vivienda, pues en nuestro caso desde 1.000 euros, estamos viendo que es muchas veces el primer paso que da un joven que quiere empezar a invertir, que le gustaría invertir en vivienda y que no toma la opción que puede parecer fácil, la del pelotazo a lo mejor de, pues quiero dar un pelotazo metiéndome en cripto, invirtiendo en criptomonedas y conseguir un 500%. O sea, es un buen síntoma de alguien que se está formando. Cuando me viene a mí alguien con 18 años y me dice, oye, tengo mis ahorros, he conseguido mis primeros 1.000 euros, quiero meterme en vivienda y quiero participar en un proyecto, creo que es un éxito de la sociedad, sí, porque esa persona se ha formado, está eligiendo un camino correcto y sí que es verdad que tenemos, lógicamente, inversores de todo tipo, pero también hay jóvenes. Y a mí eso la verdad es que me da mucha alegría. Bueno, además ellos se mueven mucho en redes sociales y me sorprendía el hecho de que hubiese también facilidad para adquirir viviendas a través, por ejemplo, de Telegram, que yo no sé eso qué garantías puede tener, pero sí es sorprendente. Bueno, a ver, hay que ver qué es lo que hay detrás, que sea a través de Telegram o no, pero no deja de ser el canal. La cosa es sí, que estamos hablando de que compramos una vivienda entre dos, que invertimos y realmente no hay garantías por detrás. O sea, en nuestro caso, por ejemplo, pues la evolución que hemos hecho es que nuestras operaciones inmobiliarias cotizan en bolsa. Entonces, en realidad, tú lo que estás haciendo es adquiriendo un título que te representa directamente como subyacente esa operación inmobiliaria. Claro, esa seguridad pues no es lo mismo que si yo te digo, déjame tu dinero, que voy a hacer esta operación y luego ya si acaso te lo devuelvo. Si no hay regulación por detrás, pues lógicamente se disparan los riesgos y la inversión ya se convierte en algo diferente, ya es pues, algo totalmente arriesgado. Porque empezáis con 100 euros cada inversor, correcto, ahora ya habéis ido a 1.000. Justamente por este modelo en el cual, claro, hemos pasado a hacer operaciones cotizadas y bueno, es el mínimo de lo que es un título, pero claro, igualmente se nota que el tipo de perfil que nos está viniendo es tan heterogéneo que sus realidades son muy representativas de lo que está ocurriendo en la sociedad. Claro, sus motivaciones también para hacerlo, claro, ¿no? O sea, por un lado, hay mucha persona que antes invertía por su cuenta y tenía una vivienda, pues como decíamos, en alquiler y demás, y ahora dice, no quiero problemas, la vendo y la meto en un modelo así porque me lleva menos trabajo y me da incluso más rentabilidad que si lo hiciera por mi cuenta.
Luego están a lo mejor los grandes inversores que antes lo hacían de otra manera, ya no solo en ladrillo, sino que se metían en otros sectores y siguen viendo que el ladrillo no deja de ser un valor refugio. Pero esos jóvenes que cada vez tienen más educación financiera, que ya se meten en un canal de YouTube y aprenden lo que es la rentabilidad, el ROI, la TIR, pues eso yo creo que es de las cosas más bonitas, del síntoma que hay, que a nivel de inversión hay cada vez más opciones y esas opciones no son para grandes capitales. ¿Es posible que haya alguien, a un propietario de una vivienda que esté en una situación precaria, que os la ceda o que os la venda pues a un módico precio para que la rehabilitéis y después poder optar a la compra? ¿Eso se puede hacer? Ya, ya enrevesando la situación, pero bueno, estaba pensando en esa posibilidad. Sería raro porque al final, más allá de que tenga sentido que nosotros la rehabilitemos, tiene que estar en un estado inicial el inmueble que te permita pues, generar un valor extra que permita que los inversores tengan una rentabilidad y nosotros como empresa. Pero más allá de eso, por el volumen de inversores que tenemos, que ahora mismo participan en cada proyecto entre 1.500 y 2.000 personas. Que no está mal. Claro, nuestras operaciones ahora mismo son de entre 5 y 10 millones de euros. Entonces, una vivienda que nos dé alguien, pues podríamos hacer una operación, pero sería tan pequeña no merece que, la claro, pena. No, de hecho nos criticarían nuestros inversores porque no he podido participar en ese proyecto. Sí. Bueno, Fernando, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué promociones son las mejores para invertir? Pues que no haya que actuar mucho, digo yo, no sé. Pues, a ver. Si estoy respondiendo a una persona joven como ella, le diría aquella en la que entiendas. Es decir, si tú entiendes, porque cuando habla de qué promociones, entonces tienes promociones inmobiliarias como inversor, ¿no? Pues al final tienes que entender, pues, oye, vamos a hacer un tipo de operación donde mis riesgos son estos. Si no entiendes en dónde estás invirtiendo, es la peor operación posible. Aunque luego te dé mucha rentabilidad. Y dices, oye, qué guay, he ganado un 15%, pero en realidad te lo has jugado porque no entendías lo que había detrás. ¿Qué perfil de compradores tenéis? ¿Quiénes os compran? Pues, lo que me decías, un poco... Nosotros buscamos siempre la diversificación para nuestros inversores y, por tanto, trabajamos diferentes tipos de producto y también de comprador final. En España, como te comentaba antes, hacemos vivienda pues, para jóvenes, apartamentos de pequeños, pero en Italia, por ejemplo, donde abrimos también estructura propia hace un par de años, ahí el target es completamente diferente. Ahí estamos en la zona norte de Italia y lo que buscamos son activos que igualmente, aunque sean hoteles abandonados y demás, el producto final ya es un producto pensando en una segunda residencia de un turista con más poder adquisitivo. Entonces lo tenemos muy diferenciado para que los inversores también puedan decir, pues, invierto en este tipo de producto, diversifico por geografía, por tipo de comprador, incluso por modelo. Pues también tenemos oportunidades que lo que hacemos es que compramos un inmueble, lo reformamos y lo ponemos en alquiler antes de venderlo. De modo que el inversor... Eso no lo habíamos hablado. Claro, y es verdad no que solo es tiene esa rentabilidad por la venta, sino también en el camino va teniendo unos ingresos mensuales. Bueno, la verdad es que muy interesante esta realidad de la vivienda. Yo creo que no tenemos más preguntas de estudiantes, creo que no. Me dicen que no. Bueno, pues es el momento entonces de cerrar este capítulo. Creo que ha sido ilustrativo, ha sido realmente interesante ver las opciones, y las hay, aunque parezca que no lo existen. Jausera es una. Fernando, muchas gracias por compartir tus experiencias, tu modelo, y espero que todo vaya bien y que lleguéis a Castilla y León también. Espero que sí, muchas gracias y enhorabuena por tocar un tema tan complicado como la vivienda que levanta tantas asperezas. Sí lo es. Muchas gracias. Y a ustedes, como siempre, emplazarles a un nuevo espacio abierto. Será la próxima semana, les espero. Adiós.